Hola, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a explicar la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal es un síndrome caracterizado por un descenso del filtrado glomerular y por un incremento en productos nitrogenados en sangre. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta en una presencia elevada de creatinina en el suero. La insuficiencia renal se clasifica en dos: la aguda y la crónica. La aguda comienza de forma abrupta y a menudo es reversible si se detecta a tiempo y se trata de manera apropiada. Y la crónica es el resultado final de la lesión irreparable de los riñones y se desarrolla con lentitud, por lo general durante varios años. Y en este video hablaremos únicamente de lo que es la insuficiencia renal aguda. Tipos de insuficiencia renal aguda. Es causado por varios tipos de padecimientos que incluyen la disminución en el flujo sanguíneo sin lesión isquémica, la lesión isquémica, tóxica o de obstrucción tubular, y obstrucción del flujo de salida de las vías urinarias. Las causas de la insuficiencia renal aguda con frecuencia se clasifican en prerrenal, intrarrenal y postrenal. De manera colectiva, las causas prerrenales y las intrarrenales provocan del 80% al 95% de los casos de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia prerrenal. Las causas de la insuficiencia prerrenal incluyen la reducción de profunda del volumen vascular, por ejemplo, la hemorragia, la pérdida de volumen de líquido extracelular, perfusión deteriorada debido a insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y disminución del llenado vascular debido a un aumento de la capacidad vascular, por ejemplo, con la anafilaxia y la septicemia. Los adultos mayores presentan riesgo particular debido a su predisposición de hipovolemia y su elevada prevalencia de trastornos vasculares renales. La insuficiencia postrenal. La obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. Es posible que la obstrucción ocurra en lo que son los uréteres, la vejiga o la uretra. En los uréteres, es decir, cálculos estenosis; en la vejiga, es decir, tumores o vejiga neurogénica; o en la uretra, es decir, hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es el problema subyacente más frecuente, debido a que ambos uréteres deben de ser incluidos para producir una insuficiencia renal. La obstrucción de la vejiga rara vez va a causar una insuficiencia renal aguda, a menos de que uno de los riñones ya esté dañado o la persona tenga solamente un riñón. La insuficiencia renal, intrarrenal o lesión renal aguda. La etiología más frecuente de la insuficiencia renal aguda intrarrenal causa daño al parénquima de los glomérulos, vasos o túbulos e intersticios. Las principales causas de insuficiencia intrarrenal son isquemia relacionada con insuficiencia prerrenal, lesión de las estructuras tubulares de las nefronas y obstrucción intratubular. La disminución de la filtración glomerular y la lesión epitelial se deben a muchas causas como vasoconstricción intrarrenal, disminución de la presión hidrostática en el glomérulo, cambios en el tono arterial por retroalimentación glomerulotubular, disminución de la permeabilidad capilar en los glomérulos, aumento de la presión hidrostática tubular secundaria, obstrucción, y un flujo retrógrado del filtrado glomerular hacia el intersticio. La lesión de las estructuras tubulares de la nefrona es la causa más frecuente y a menudo de origen isquémico o tóxico. La insuficiencia renal aguda fue y continúa siendo una de las principales causas de ingreso y mortalidad de unidades de cuidados intensivos y servicios de nefrología en nuestro país, afectando del 1 al 25% de los pacientes que ingresan. Según el informe de egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Salud del 2012, la insuficiencia renal aguda fue una de las principales causas de atención hospitalaria, ocupando el cuarto lugar en hombres con 55.033 casos,
y el 10º en mujeres, con 50.924 casos, lo que representa una tasa de 115 y 101 por cada 100.000 habitantes. Chávez y Sánchez, en 2010, basados en la escala de Ripley, diagnosticaron 4.888 pacientes con insuficiencia renal aguda, habiendo divergencia en sus resultados, ya que obtuvieron 602 con riesgo, 768 con lesiones y 3.518 con insuficiencia renal. De acuerdo con datos del censo de 2012 de INEGI, en ese año se registraron 12.000 fallecimientos derivados de complicaciones de insuficiencia renal. La entidad con mayor incidencia fue el Estado de México, con 1.487 casos, seguido del DF con 948. Actualmente, la insuficiencia renal se encuentra en el 11º lugar de principales causas de mortalidad a nivel nacional, con 12.788 defunciones. En el estado de Colima, la prevalencia de muerte por insuficiencia renal se encuentra en el 10º lugar con 64 defunciones. Fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Como ya se discutió, la insuficiencia renal puede estar causada por 3 mecanismos, uno por renal, uno intrarrenal o uno prerrenal. A continuación describimos los principales que afectan a la insuficiencia renal aguda. El primer mecanismo por el cual se puede dar una insuficiencia renal es de carácter prerrenal por disminución del aporte sanguíneo. En este caso, los riñones dejan de filtrar 1.100 litros por minuto o 20-25% del gasto cardíaco. Esto conlleva una reducción del flujo que se acompaña en una reducción del filtrado glomerular. Esto disminuye la pérdida de agua y solutos en la orina y se produce oliguria, una disminución de la diuresis por debajo de la ingesta de agua y solutos normales. Se acumula agua y soluto en los líquidos corporales y en cámaras que no deberían, lo que puede provocar edema. Además, puede evolucionar a un proceso de anuria en el que se reduce totalmente la diuresis. Si el aporte de oxígeno disminuye a la necesidad basal, comienza a aparecer hipoxia y puede evolucionar a una insuficiencia intrarrenal. La insuficiencia renal aguda de causa intrarrenal por anomalías en el riñón tiene 3 causas principales: un daño a los glomérulos, un daño al epitelio tubular renal y un trastorno en el intersticio renal que puede cambiar la osmolaridad y además evolucionar procesos crónicos. La insuficiencia renal aguda por glomerulonefritis es una que es causada por una reacción inmunitaria anormal. 1 a 3 semanas después de una infección, principalmente de tipo estreptocócica, se depositan inmunocomplejos que se forman a partir de la unión antígeno-anticuerpo y que entran en circulación. Estos quedan atrapados en los glomérulos después del filtrado. Cuando existe un daño en el glomérulo, las células mesangiales, el endotelio y el epitelio comienzan a proliferar. Esto crea una reacción inflamatoria y una potente infiltración leucocitaria, obra de los inmunocomplejos que están tratando de ser eliminados. Las proteínas y los eritrocitos salen por aumento de la permeabilidad de las membranas y se presentan en la orina. La insuficiencia renal aguda por necrosis tubular significa la destrucción de células epiteliales en los túbulos, mediado por la isquemia y el aporte inadecuado de oxígenos y nutrientes. También puede ser por venenos, toxinas y medicamentos que destruyen el epitelio. La necrosis tubular por isquemia se produce por un shock circulatorio o cualquier otro trastorno que deteriore el aporte sanguíneo al riñón. Si la isquemia es intensa y prolongada, destruye las células epiteliales. Las células tubulares se desprenden y taponan muchas nefronas, de manera que no se produce la orina. Las nefronas afectadas no excretan incluso cuando se normaliza el aporte sanguíneo, ya que quedan ocluidas. La necrosis tubular aguda por toxinas o medicamentos incluye tóxicos renales y medicamentos que pueden lesionar el epitelio tubular. El tetracloruro de carbono, el mercurio, plomo, etilenglicol, insecticidas y tetraciclinas son el resultado del desprendimiento de la membrana basal y obstrucción de los túbulos. Si la membrana permanece intacta, el túbulo se repara a sí mismo en 10 a 20 días. En cuanto a las manifestaciones clínicas que presentan las personas con insuficiencia renal aguda, se encuentran la oliguria, ya que la disminución de la filtración glomerular provoca que se reduzca la pérdida de agua y solutos en orina. En casos más graves de insuficiencia renal aguda, produce anuria. El edema, ya que provoca retención de agua, productos de desecho del metabolismo y electrolitos, tanto en sangre como en líquido extracelular. También se produce la hipertensión debido a la sobrecarga de sal en el organismo.
Otra manifestación clínica que se presenta es la hipercalemia o también llamada hiperpotasemia, por la retención excesiva de potasio. Esta llega a ser a menudo una amenaza muy seria para los pacientes con insuficiencia renal aguda, porque un aumento en la concentración plasmática de potasio de más de 8 miliequivalentes sobre litro puede ser mortal. Acidosis metabólica también se presenta, provocada por la incapacidad de los riñones de excretar suficientes iones hidrógeno. Para el diagnóstico se utilizan distintas causas, entre ellas es la causa desencadenante, que quiere decir ver etiología. También se utilizan algunas otras como las alteraciones del flujo urinario, alteraciones de las pruebas de función renal y también biopsias renales. Estas nada más se van a utilizar para investigaciones o como pronósticos en pacientes con más de 30 días de anuria. También para esto de la insuficiencia renal aguda se tiene que utilizar una historia clínica completa. Esto quiere decir la existencia de alguna previa enfermedad renal o de factores predisponentes para esta, además del uso de potenciales nefrotóxicos. También algo que va a ser característico es un examen físico completo. Los antecedentes de enfermedades renales crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial o alguna insuficiencia cardíaca congestiva. Otros exámenes que son complementarios de la insuficiencia renal van a ser los exámenes sanguíneos, en especial el de creatinina, que es el principal. El examen de creatinina, los niveles séricos de creatinina van a estar aumentados rápidamente, sobre todo de 24 a 48 horas, en pacientes con insuficiencia renal aguda por isquemia renal y enfermedades ateroembólicas. Estas van a estar con picos de 10 días. Su valor normal de creatinina va a estar en mujeres de 0.8 a 1 miligramos en decilitro y de hombres de 1 a 1.2 miligramos por decilitro. El criterio más utilizado es el incremento en el nivel basal de creatinina sérica, 0.5 miligramos por decilitro o aumento de la creatinina plasmática de aproximadamente 50% del valor basal. Otras de las causas que pueden aumentar el nivel de creatinina en sangre va a ser también la ingesta de carne, pacientes con gran desarrollo muscular o alguna lesión muscular aguda. Otro de los exámenes que se hace para el diagnóstico es el nitrógeno ureico sanguíneo. Este nitrógeno ureico es una sustancia nitrogenada que va a estar presente en sangre en forma de urea. Su valor normal va a oscilar entre los 10 y 20 miligramos por decilitro y los valores superiores van a sugerirnos precisamente la insuficiencia renal. La relación de creatinina con el nitrógeno ureico sanguíneo va a ser de 1 a 10. Cuando este está aumentado, o sea de 1 a 20, va a sugerirnos lo que es la necrosis tubular aguda. También está lo que es el examen general de orina. Este examen general de orina, la densidad urinaria tiene que ser menor de 1.05, con hematuria o sin ella, y la presencia de cilindros granulares pigmentados o pardos y células epiteliales que sugieren necrosis tubular aguda. La orina ácida, o sea de un pH bajo de 6, con densidad mayor a 1.030 y cilindros cianínicos o granulosos, también nos tienen que orientar a una insuficiencia renal aguda, sobre todo la prerrenal. La ausencia de los eosinófilos en esta orina también nos puede sugerir una nefritis intersticial, pero esta sobre todo va a decirnos de una alérgica. Los índices urinarios van a medirnos la osmolaridad urinaria, la concentración urinaria de sodio y la fracción de excreción de sodio. Estos son de utilidad para diferenciar entre insuficiencia renal aguda prerrenal e intrínseca. Los pacientes con oliguria e insuficiencia renal prerrenal van a presentar sobre todo una osmolaridad urinaria mayor a 500 miliosmol por kilogramo. El sodio urinario va a estar reducido a 20 miliosmoles por litro y va a tener una fracción de excreción de sodio menor de 1%. En la necrosis tubular, sobre todo, va a tener las siguientes características: una osmolaridad urinaria menor de 350 miliosmoles por kilogramo y una concentración de sodio urinario mayor a 40 miliosmoles por litro y una fracción de excreción de sodio mayor a 1%. En la depuración de creatinina, esta es sobre todo importante para la filtración glomerular. La creatinina se va a excretar mediante esta filtración glomerular y su valor normal va a estar de 100 milímetros por minuto.
Para una persona con 1.73 metros, por debajo de este valor van a indicarnos una reducción de la filtración glomerular, lo que quiere decirnos una patogenia renal. Un valor inferior a 60 mililitros por minuto van a ser indicativos de una insuficiencia renal moderada. Cuando hablamos de 15 mililitros por minuto van a reflejarnos una insuficiencia renal importante, y cuando estamos hablando de 5 a 7 mililitros por minuto van a determinarnos sobre todo un síndrome urémico. Para hablar del gasto urinario, el gasto urinario, su volumen va a ir de 1.500 a 2.500 mililitros de orina en 24 horas. En adultos sobre todo es un gasto urinario insuficiente y se señala como menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. La oliguria casi siempre va a ser una manifestación de una filtración glomerular baja, ya sea por hipovolemia, por bajo gasto cardíaco o una vasoconstricción renal. También hay otros estudios importantes como son la ecografía renal de las vías urinarias y la biopsia renal. Estas son menos utilizadas, pero sobre todo van a ser necesarias para alguna obstrucción o enfermedades renales crónicas. También la biopsia renal va a ser necesaria para algunos casos de investigación, sobre todo cuando se presentan casos de anuria mayores a 30 días. Prevención de la insuficiencia renal aguda. Es importante llevar a cabo un tratamiento eficaz de procesos infecciosos que puedan causar glomerulonefritis, amigdalitis, faringitis, etc. Tener un seguimiento y control de procesos como diabetes, presión arterial alta, embarazos, etc. Evitar un descenso brusco de azúcar en la sangre, a lo que se le denomina hipoglucemia. Debemos tener una alimentación balanceada, un consumo de agua recomendado y que se acude a sus actividades diarias. Disminuir la ingesta de sal, evitar o reducir la ingesta de alcohol, control de uso de fármacos y otras drogas, mantener un peso adecuado y realizar actividad física. En el tratamiento, va a haber 3 tipos de tratamiento: el no dialítico, el conservador y el dialítico. Para el tratamiento no dialítico, para la insuficiencia renal aguda prerrenal, primeramente se debe diagnosticar y corregir la depleción del volumen mediante la rehidratación rápida durante 30 minutos con 500 a 1000 mililitros de suero salino fisiológico, controlando la presión arterial, la presión venosa central, vigilar la respuesta clínica y la diurética. En segundo paso, se debe disminuir el volumen circulante. Esto se va a realizar mediante la aplicación de protocolos del tratamiento de los tipos de shock para insuficiencia cardíaca correspondientes a la situación clínica. En la insuficiencia renal aguda obstructiva se debe de realizar mediante el sondaje vesical por vía uretra o suprapúbica, y esto se va a hacer en una patología prostática. También se va a hacer mediante la nefrostomía y la percutánea en obstrucción supravesical. En el modelo conservador va a seguir diferentes tipos de pasos, como va a ser el controlar el peso y el balance hídrico diario. Va a ser mantener la diuresis mayor a 600 mililitros, mantener la presión arterial adecuada, la restricción hídrica mediante los líquidos totales igual a la pérdida de sensibles más la diuresis. También se debe de tener una dieta con bajo contenido en proteínas y potasio. También debe de haber un aporte calórico adecuado y los quelantes de fosfato si hay una hiperfosfatemia. Para el tratamiento dialítico, va a ser basado en 2 principios físicos. Uno va a ser la difusión de solutos y el segundo va a ser el transporte convectivo mediante la filtración. En esto entra uno que viene siendo la hemodiálisis, otro es la hemofiltración, que dentro de ella se encuentra la arteriovenosa continua y la venovenosa continua o intermitente. También se encuentra la hemodiafiltración y la ultrafiltración. Hay 2 tipos de ultrafiltración, la ultrafiltración aislada y la ultrafiltración lenta y continua. Y por último vamos a tener la diálisis peritoneal. Esta va a consistir en 2 diferentes tipos, la intermitente y la continua.